Ahora sí, Terror of Demons, tercera parte. Comenzamos encomendándonos a San José, terror de los demonios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe odinos, Christe audinos. Christe exodinos, Christe exaudinos. Pater de Celis Deus, Miserere nobis. Filii Redemptor Mundi Deus, Miserere nobis. Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis. Santa Trinitas Unus Deus, Miserere nobis. Santa María, Ora pro nobis. Sante Joseph, Ora pro nobis. proles David inclicta, Ora pro nobis. lumen patriarcharum, Ora pro nobis. Dei genitris sponse, Ora pro nobis. custos redemptoris, Ora pro nobis. custos pudice virginis, Ora pro nobis. Filii Dei nutritie, Ora pro nobis. Christi defensor sedule, Ora pro nobis. serve Christi, Ora pro nobis. minister salutis, Ora pro nobis. alme familiae preces, Ora pro nobis. Iosef justissime, Ora pro nobis. Iosef castissime, Ora pro nobis. Iosef prudentissime, Ora pro nobis. Iosef fortissime, Ora pro nobis. Iosef obedientissime, Ora pro nobis. Iosef fidelissime, Ora pro nobis. speculum patientiae, Ora pro nobis. amator paupertatis, Ora pro nobis. exemplar opificum, Ora pro nobis. domestice vitae decus, Ora pro nobis. custos virginum, Ora pro nobis. familiarum columen, Ora pro nobis. fulcimen in difficultatibus, Ora pro nobis. solatium miserorum, Ora pro nobis. patrone exulum, Ora pro nobis. patrone afflictorum, Ora pro nobis. patrone pauperum, Ora pro nobis. patrone morientium, Ora pro nobis. terror demonum, Ora pro nobis. protector sanctae ecclesiae, Ora pro nobis. agnus Dei qui tollis peccata mundi, Pax nobis Domine. agnus Dei qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine. agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. constituit eum Dominum domus sue. Et principem omnis possessiones sue. Oremus. Deus, qui ineffabile providentia beatum Iosef santissimi genitricis tue sponsum eligere dignatus es, presta quesumus ut, quem protectorem veneramur in terris, intercessorem, avere mereamur in celis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En ese tercer capítulo, Tame the Horse, podemos traducirlo de varias formas, ¿no? Domar al caballo, domesticar al caballo, amansar al caballo. No sé cuál traducción consideren ustedes más apropiada. Domar No, al caballo. Ajá, domar caballo. Domar al caballo, Ujú. ¿verdad? Sí, definitivamente. Pues él se basa en una experiencia personal que describe más adelante del capítulo. Bueno, él dice que no, Kennedy dice que él no ha montado caballo más que una vez en su vida de niño, pero que tiene amigos que le han platicado cómo se monta un caballo y cómo se doma, pero principalmente pues describe la moraleja de la película de Spirit. Ustedes dicen que ya la han visto y que es de sus películas favoritas. Yo hace mucho que no la veo, no sé si la quieren resumir. Pues es de... El personaje principal es un caballo, ¿no? Un caballo que nace en la vida salvaje, creo me atrevería a decir en Montana. Y por ciertas situaciones, ya cuando crece, termina siendo cautivo de... Pues de estos del colonialismo estadounidense, ¿no? Que trata de expandirse a lo que antes se denominaba el viejo oeste. Y pues en este proceso el caballo Spirit se niega a ser domado. Y eso pues le cuesta muchas cosas, entre ellas que pues casi lo maten.
y entre ciertas situaciones ahí trata de escapar y resulta ser que escapa junto con un indio que también había sido llevado cautivo, ¿no? Y los dos escapan, pero el asunto es que como que estos dos tienen un cierto espíritu de libertad y no quieren ser domados por nadie, ¿no? Y, y ya el indio lo lleva a su aldea, el caballo conoce a una yegua, se enamora, ¿no? Y, y pues aparece este proceso, ¿no? Bonito de cómo cada uno tiene que dejar como que su ego aparte para, pues para trabajar como un equipo, ¿no? Y de hecho es un punto que Kennedy Hall trata ahí con esta enseñanza de Spirit, ¿no? Como el caballo y el jinete llegan o tienen que llegar casi a ser una, ¿no? Una sola esencia para, para que el caballo pues haga lo que el jinete le ordena y el jinete pues le expresa al caballo qué es lo que quiere, ¿no? Y pues ya pues la historia termina pues medio cliché, ¿no? Escapan, todo bien. Este Spirit se va con la yegua que aparece ahí en el póster a vivir en libertad, ¿no? Y pues bueno, está bonita la película, la verdad. Otra vez no alcancé a ver para leer el libro, pero pues básicamente esa es la moraleja, ¿no? Que hay que domar nuestras pasiones y ordenándolas a un fin común, pues pueden trabajar juntas y florecer. Entonces, pues como dices, hay que cortar el ego, cortar el orgullo excesivo que no nos ayude para pues cumplir nuestras metas y llegar a este fin. Luego hace como una exposición breve de la antropología cristiana, cómo concebimos nuestra composición en alma y cuerpo. Eh, para nosotros los cristianos somos físicos y espirituales o metafísicos. Entonces, mientras nuestro cuerpo interactúa con el mundo natural, nuestra alma interactúa con el mundo supernatural. Y también aclarar esto, ¿no? Que los católicos no somos dualistas, no concebimos como que el alma y el cuerpo sean dos substancias diferentes, sino que nuestra fe es encarnacional, somos espíritus encarnados. Por eso se llevó también la doctrina cristiana con la metafísica aristotélica, que es ilemórfica, ¿no? Para Aristóteles el alma es como es un cuerpo informado, ¿no? Más bien, el alma informa al cuerpo y el cuerpo da materia al alma. Entonces, debemos dominar nuestro cuerpo como se doma un caballo, que es a lo que quiere llegar Kennedy Holt, que estas capacidades intelectuales, capacidades racionales, nos ayuden a poder controlar y dominar los impulsos pasionales. Todos vamos a tener diferentes formas de luchar contra las tentaciones o vamos a tener diferentes dificultades, ya que todos tenemos temperamentos diferentes. El otro día estábamos platicando de eso. La doctrina básica de los cuatro temperamentos, pues son lo del colérico, el sanguíneo, melancólico y el flemático. Entonces dice Kennedy Holt, hay algunos que vamos a batallar más con la lujuria, otros que van a batallar más con la pereza, otros que van a batallar más con la gula. No sé, ¿ustedes quieren añadir algo aquí? No, pues eso es que principalmente pues Dios nos crea diferentes, cada uno tenemos nuestro temperamento y es con base en aceptar el temperamento que tenemos es que vamos a construir, ¿no? Vamos a trabajar sobre eso. Sí, otra cosa que menciona Kennedy Hall en el libro es que a veces nuestros temperamentos o esas pasiones que tenemos son como nuestra cruz que debemos de cargar, no para darnos para abajo, pero sino para que la levantemos y crezcamos en virtud. Sí, al igual que los temperamentos también nos van a proporcionar como declinarnos hacia ciertas tendencias pecaminosas. Yo creo que también son am, terreno fértil para cultivar diferentes virtudes, ¿no? O sea, el colérico va a tener aptitudes positivas o virtudes distintas al sanguíneo, el melancólico,
melancólico al colérico, y también como sus oficios pueden ser determinados por estos. Luego tiene un apartado en el capítulo que es el de hora de levantarse. Sí me pegó un poco, ¿no? Que insiste en levantarnos temprano y que es argumenta que es esta doctrina bíblica, ¿no? Que tenemos que levantarnos temprano, que aunque no sea un mandamiento, es algo que tenemos que hacer los hombres católicos. Eh, pues dice que vivimos en una sociedad cómoda, una sociedad obesa. Bueno, él en Canadá, pero pues yo creo que Norteamérica se caracteriza por eso, ¿no? Estados Unidos, siempre entre México y Estados Unidos estamos peleando el primer lugar por el país más La obesidad. obeso. Ajá. Entonces, necesitamos hacer a lo mejor un doble esfuerzo por ser virtuosos en estos sentidos. Para ser hombres a carta cabal, como dice Monseñor, necesitamos desapegarnos de todas las comodidades terrenas. Entonces, dice Kenny Hall, ¿cómo es que hay militares que durmiendo 4 o 5 horas después hacen trabajo físicamente demandante? Y luego nosotros actuamos como si el cielo se va a caer si no tenemos nuestras preciadas o preciosas 8 horas de sueño. Y sí, él insiste, y sí he De visto hecho, a mí mucho eso, como también. que, Ah, bueno. ¿mande? No, no, iba a decir que a mí también me pegó duro eso porque si no duermo mis 8 horas, ando de pelos, ando bien cansado y ya sé que si no duermo bien que lo voy a pasar mal. Pero también pensé, a lo mejor tiene que ver más con mi actitud que con la realidad. No sé, no lo he experimentado. Yo creo que lo voy a tener que practicar porque para mí por lo menos me cuesta mucho, pero un montón levantarme. Pongo como 4 alarmas, no me despierto como hasta la tercera, ya la cuarta ya sé que ya es tarde, pero es algo que nunca lo he visto así como lo escribe Hall, que el sueño o las 8 horas es más un placer que una necesidad. Porque sí es cierto, uno puede dormir 6, 5 horas y funciona igual. A lo mejor tiene que ver más con nuestra actitud que con los beneficios que tiene dormir más. Sí, no sé si han visto, ahorita está muy de moda un neurólogo en YouTube, que lo invitan a muchos podcasts. No me acuerdo de su nombre. ¿Tú lo has visto, Héctor? Ah, uno, Ryan. Uno barbón. creo que sí, 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 con canas en la barba, ¿verdad? Ajá. Pero él tiene muchos Sí, estudios así sobre el sueño y ajá, luego se me figura que es como de estos ídolos seculares así tipo Andrew Tate. Porque él, me di mucha cuenta que dice Kennedy Hall que ahorita tenemos mucha prioridad o eh, mucha preocupación por la salud, por la cuestión de la salud, de estar healthy. Y, ujú, y yo dije, pues sí es cierto, o sea, queremos dormir más porque se supone que las 8 horas nos van a dar un mejor rendimiento neuronal, eh, fortalece nuestro sistema inmunológico, mm, como dices, nuestra actitud va a ser distinta, vamos a estar más descansados, vamos a reponer la energía, pero a final de cuentas yo me puse a pensar, pues sí es cierto, estas prioridades son más carnales, son más corporales y no están tan orientadas al último fin para el hombre cristiano, ¿no? Que es la salvación de su alma. Entonces, pues él más adelantito va a ver que lo tenemos que ver con una forma de mortificación, ¿no? Una forma de castigo para corregir y no dejarnos llevar por lo que nos piden nuestras pasiones. y es Sí, yo que, estoy así completamente de acuerdo con lo que dice, ¿no? Sobre todo de cómo todo se debe encaminar bien. Pero si algo con lo que entré en conflicto, bueno, sobre todo porque suelo ser un acérrimo crítico, ¿no? De la ética protestante, sobre todo anglosajona, ¿no? Y pues, entiéndase, Estados Unidos, Canadá por igual. Cómo existe esa idea de trabajar, 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 ¿no? Y está este meme de que trabajar 10 horas diarias, llegar a la casa y jugar el simulador del trabajo, ¿no? Algo así. Entonces, Ah, sí, como que sí entra un poco en conflicto porque luego está pues nuestra tradición también
centenaria, ¿no? Muy antigua de hispana, ¿no? De la siesta. Y cómo en cierta medida los anglosajones ven a esta cultura mediterránea como huevona, ¿no? Floja. Como que, en cierta manera, el ocio se convierte en un vicio más que en una virtud, ¿no? Recordando como este letrero que aparecía mucho, que decía algo como que en esta casa se ha de guardar la costumbre de la siesta, por ser una buena tradición cristiana, ¿no? Para mejorar el reposo de los alimentos y espéreme entre la hora nona y vísperas para ayudar, ¿no? A nuestra reflexión. O sea, de comparando sociedades auténticamente que fueron católicas, ¿no? Con sociedades que pues históricamente se han inclinado por una tradición más protestante. Y yo sí entré un poco en conflicto con esa idea, ¿no? O sea, es como que, a ver, espérame, sí, tú duermes 4 o 5 horas, pero pues incluso los monjes, pues sí, se levantan a las 4:30 de la mañana, pero es porque se fueron a dormir a las 9. Y todo debe estar ordenado, ¿no? Porque el resto de la liturgia de las horas es a horas fijas, ¿no? Y entre esas horas, pues está el comer, está el hacer la lección divina, está el trabajo manual, ¿no? De hora en la hora, está el punto incluso recreacional, ¿no? Que es necesario para el hombre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, como dice la escritura. Entonces, más que aludir a querer o enfatizar dormir poco, en específico 4 o 5 horas, pues yo creo que lo más importante es enaltecer, ¿no? Que todo debe estar ordenado. Y sobre todo que se ha convertido en un vicio, pues el desorden del sueño, ¿no? No, me atrevería a decir que no, la mayoría de la gente todos los días no se duerme a la misma hora ni se levanta a la misma hora. Entonces, más que nada es ordenar todo, ¿no? ¿Tú sabes cómo es o cómo era más bien la tradición católica en cuanto al trabajo y las horas de descanso? Pues eso principalmente, ajá, por ejemplo, en nuestra tradición hispana, la siesta era algo fundamental, ¿no? Después de la hora de la comida, se hacía una pequeña siesta, 1 hora aproximadamente, y después de esa siesta, pues se hacía el resto de las horas menores de la liturgia de las horas. Y se volvía a trabajar. Si se volvía a trabajar, ¿no? Se hacía ya después de la hora sexta, si no estoy mal. Pero es precisamente, de nuevo, ¿no? Contraponiendo como la ética protestante enaltece unas cosas, denigra otras, como la tradición católica, en específico la hispana, pues ha enfatizado en la virtud de unas cosas, ¿no? De otras cosas, precisamente el descanso y el rezo de la liturgia de las horas, en comunidad, más que nada. Es que sí, cierto, ahorita que lo mencionas no lo había visto así, pero también, como dices, todo tiene que estar ordenado y tampoco se trata de puro trabajar, 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 trabajar. El cuerpo también tiene que descansar. O sea, no tiene, no tiene, no sé si sentido, pero me recuerda también a los workaholics, ¿no? Que se pasan siempre trabajando, siempre, siempre, siempre trabajando y nunca descansan. Sí, Sé porque que incluso puede ser como una manera de escape, ¿no? Trabajar todo el día para no llegar a mi casa donde todo está mal, jodido, ¿no? Donde no le hablo a mi esposa, no le hablo a mis hijos, todo está mal. O sea, más que nada, y sobre todo, superior a la idea de que si el cuerpo necesita reposar, es más que nada ordenar las cosas, ¿no? Y que cada cosa tiene su tiempo y su hora. sí, mantener la disciplina, ¿no? El problema, por ejemplo, conmigo es que me cuesta mantener como ese orden o esa disciplina. Lo he tratado en el pasado y me es difícil mantenerlo, pues. A lo mejor si puedo unos días, una semana, tal vez 2, pero ya después se me hace súper difícil seguir esa, ese orden, pues. Como a la hora de dormir, a la hora de hacer oración.
Y también porque cada día para mí por lo menos es diferente. Como ahorita estoy yendo medio tiempo a la escuela y medio tiempo trabajando, a veces se me cruzan las horas o se me dificulta. Y es difícil. Sí, digo, no precisamente por decir justificar, pero más por entender, ¿no? Por entender a la gente de que, pues el empleo moderno de la sociedad ultraliberal capitalista actual, pues es deplorable, ¿no? La condición laboral. Sobre todo de que muchos empleos son sedentarios y te exigen estar sobre horas en la oficina, ¿no? Y pues ahora sí que uno no puede tener un horario fijo por eso, ¿no? Entonces, pues también está ahí ese detalle. Sí, ese Conflicto pequeño gran similar, detalle. también, también justo en esa parte entré un poquito así, dije, pero estás hablando del contexto canadiense donde puedes pagar tu renta, sin problemas, o tienes tu propia casa, porque se pone a describir su rutina de la mañana. Y él dice, él dice en el libro, no es por presumir que soy un virtuoso, y no, sí es cierto, o sea, sí es admirable la rutina que tiene y sí es un hombre ejemplar, Kennedy Holt. Eso sí lo admito. Pero él describe cómo se levanta, se pone a hacer ejercicio, que tiene un patio grande, que le da el espacio para brincar la cuerda, hacer pesas, y luego trabaja ahí mismo en su casa. em, entonces, yo dije, estás describiendo ahora sí mi lado chairo, ¿no? Estás describiendo un, un paisaje o una situación de un hombre blanco norteamericano privilegiado. O Sí, sea, Ay, pues no para puedo empezar, creer que dijiste supongo que eso. él debe tener su propia tierra, ¿no? Y dice que trabaja desde casa y digo, chingón, no, ajá, pues yo también quisiera eso, ¿no? A gusto. Simón, exactamente. sí. Porque hoy estaba platicando en la escuela con es un profesor de cálculo. Él no es cristiano ni nada, pero él, así nomás salió la conversación. Dice que él piensa que toda esta cura, toda esta moda de las relaciones poliamorosas surgieron con un efecto pues de las condiciones económicas que hay ahorita. O sea, un departamento ahorita, por lo menos en Tijuana, lo tienes que pagar sí o sí, bueno, con un trabajo promedio, entre unas 2 personas, 3 personas. Más o Entonces, menos. Y se para, pagan dólares, ojo. ajá. Entonces, pues, ahorita nadie se quiere casar, nadie quiere tener compromisos, eh, tener un hijo lo ven como una inversión, que sí, o sea, sí es una inversión, pero es en un sentido secundario, ¿no? Y ahorita la sociedad es muy materialista, entonces ver un hijo lo ven como ver una mascota. Más bien Entonces, como perdón, en vez de inversión sería como un super mega gasto, ¿no? sí, El hijo. Porque pues sí es cierto que no sé qué tan caro sale, ¿verdad? Pero muchos le huyen porque dicen, un hijo que gastar en pañales, en comida, en la leche, y eso, la escuela, el informe, todo esto, y le huyen por eso. sí, entonces como conseguir una vida digna, ¿lo puedes hacer? Sí, sí lo puedes hacer muy al ras, ¿no? Del día, del salario mínimo. Y, y para tener una vida más o menos acomodada, con un salario mínimo aquí, pues sí necesitas que las 2 personas trabajen. Y, y dije, no, pues sí, sí es cierto, ¿no? Pero no se me hace motivo de queja. O sea, se me hace un motivo también como dice am, Kennedy Hall. Es una oportunidad pues para como hombres decir, ok, es un reto, voy a trabajar más. O sea, esa es razón mayor para yo trabajar más y dar más por mi familia. Eso es verdad. Eh, sin embargo, no es lo mismo hacer eso aquí que en Canadá. Es el punto que quería ir, ¿no? No, Sí, de acuerdo. un terreno, conseguirlo aquí es a muy, muy, muy largo plazo. Y la zona, eh, El narco, el narco, el ándale, cobro sí. de piso. O sea, cosas que solo existen aquí, pues. Sí,
allá no tienen ni idea de qué pasa acá. Ajá. Ujú. Entonces, pues, o sea, sí, es un punto interesante ahí que estaría suave discutir con un católico norteamericano. Pero siento que no comprenderían porque no viven acá, pues no saben lo que es vivir aquí. No, son mundos completamente diferentes. Y lo digo porque pues yo vivo de este lado, ¿verdad? Pues, justamente en la frontera. Pero pues también viví mucho tiempo en Tijuana y me la paso en ambos lados. Y en cuanto cruzas es como es otro mundo completamente diferente, nada que ver. Y mucha gente no sabe eso, no sabe lo diferente que es la Tijuana o México en comparación a Estados Unidos. Sí, no, el choque así como digo, entre la ética protestante y la tradición hispana, ¿no? Que igual no quiero hacer, no quiero hacer ahí la dicotomía, pero No, es que es cierto, porque incluso los católicos, yo digo, más de la mitad de los católicos norteamericanos tienen en el fondo una ética protestante. sí, arraigada. Y sobre todo, más que aunado a la ética protestante, me inclinaría mucho también a decir que muchos todavía tienen la herejía del americanismo, ¿no? De cierta manera incrustada ¿Cuál, cuál en el herejía es esa? subconsciente. Pues de sobreponer los intereses del destino manifiesto, esta idea de que Estados Unidos es una nación escogida y debe dominar el mundo, ¿no? Y eh, so- ponerlo sobre la doctrina cristiana, ¿no? El sentimiento de la auténtica comunidad cristiana. Ok, nunca había escuchado bueno, obviamente sí había escuchado sobre ¿cómo se dice en español? La herejía americanista. No, lo del, ¿Destino bueno, manifiesto? ajá, Destino Manifiesta en español. Sí, Ok. Nunca había escuchado eso como una herejía. Como yo fui acá a la escuela, pues siempre lo enseñaron como pues esa idea de expandirse, no a todo el mundo, pero expandirse al oeste, a lo que hoy es Texas, Nuevo México, Arizona, California, todos esos estados. Como sí. esta idea no es algo espiritual, porque decían que Dios quería que los americanos, o en ese tiempo eran los cons, ¿cómo se dice? Ah, pues que los americanos conquistaran estas tierras para, no me acuerdo para qué, pero pues ese era el punto, y nunca lo he visto como herejía. La primera vez que lo escucho así como herejía. No, sí, es una herejía. Es Ah, una especie de sionismo, ¿no? Pues yo lo veo así, es Es como un sionismo, pero sionismo, anglosajón. ajá, un Sí. sionismo anglosajón. Ah, ah, y es que tiene que ver mucho con... yo lo identifico mucho con la forma en la que conquistaron arriba, bueno, al menos en América, cómo conquistaron arriba y cómo conquistaron abajo. O sea, los anglosajones no se mezclaron casi con los nativos. ah. Tenían esta lógica más Más de bien, eliminación. sí, las Sí, el aniquilaron a casi todos. exterminio Ujú. sistémico. Sí, un genocidio Y, casi total. y en Ajá. Iberoamérica sí fue el mestizaje. Sí, Sí hubo mestizaje porque el católico am, no tiene una raza per se como superior, más que la raza católica o la raza sí, es que cósmica, ¿no? estamos aquí La en raza español. cósmica o el nuevo Israel, ¿no? El nuevo Israel. Sí, Ujú. sí. Que somos pues la iglesia. Sí, precisamente porque todos somos mestizos, o sea, no somos de una sola raza. Somos esas españoles, No existe. O sea, ni siquiera ajá, entre los no blancos existe. existe un blanco puro. Ajá. Pero ahí siento que hay esa idea bueno, por lo menos en los americanos, en que sí hay como un blanco puro. A lo mejor así lo llaman. Obviamente no es porque pues ya están bien mezclados también, ¿verdad? Pero siento que sí existe no sé si idea, pero esa noción de que eh, son puros, pues. No sé, no soy blanco, pero me imagino que así se ven ellos. Yo creo que eres el más blanco de todos nosotros.
Te voy a mandar una foto de mi abuelito. No, bueno, aquí Ese sí están las eran citas, negras. ¿no? Bueno, pues pone varias citas Kennedy Hall según él argumentando cómo levantarse temprano no es mandamiento, pero sí es una enseñanza bíblica. Y pone así como, despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y lo encontró dormidos por la tristeza y les dijo, ¿cómo es que estáis dormidos? Levantados y orad para que no caigáis en tentación. Y ese es en Lucas. Luego dijo esto sí me gustó, pero yo creo que también es otro sentido, ¿no? El que le dice a Lázaro, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Y pues, ajá, su conclusión es que sin caer en legalismos tampoco debemos evitar algo solamente porque no es un mandamiento. La escritura es clara con este asunto, ¿no? De que debemos levantarnos, o sea, debemos levantarnos temprano, a las 4:30 de la mañana. Y como dice Pero el también Máster Muñoz, levántate a las 4, compra 3 departamentos, este... Compra una caja de tomates, revéndelos. sí, Pero pero no, o sea, se entiende la idea, pues. E incluso levantarse temprano, yo digo que sí es algo virtuoso, pero precisamente para levantarse, ¿no? Hacer las matutinas de la liturgia de las horas. Los Pero, laudes, ajá. ajá, y luego posteriormente las laudes más al ratillo. Pero, como dije, incluso los monjes se van a dormir temprano. sí, Ah, son como a las es lo 8 que iba a 9 a decir. dormir. Ajá, A las ajá. 9, ponle. Y Kennedy Hall dice que se arma a las 11 a veces después. Pues, con razón no duerme nada. Eh, Pero él vive de su podcast y de escribir libros y de ser periodista. Ah, no es cierto, no hay que menospreciarlo. No, mucho respeto para Hall. Mucho, mucho no, respeto. sí, respeto, nomás es Ujú. entender, pues, la El situación de contexto cada quien, ¿no? cultural. Ajá, sí, Sí. más que nada. Es, Y pues bueno, esto de no solamente con el sueño, pero a mí se me hace muy importante, porque quería mencionar dos ejemplos sobre cómo hay enseñanzas bíblicas que yo creo que debemos seguir los cristianos, que no son mandamientos precisamente. Uno de ellos es lo que dice Monseñor siempre, el primer imperativo que Dios da al hombre, que no vienen los mandamientos, pero sí viene la escritura. Crezcan y multiplíquense. Es una orden, o sea, es un imperativo. ¿Sí me explico? O sea, no hay un pecado, no hay sí, ajá. No hay una parte de la Biblia que tenga como, es pecado no reproducirse, porque si no, no existiría el celibato, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estés abierto a la vida cuando estés en la vida matrimonial, ¿no? Em, Y yo creo que más bien en un contexto neotestamental, o sea, cristiano, me atrevería a decir que ese va más específicamente dirigido hacia los cónyuges, ¿no? O sea, multiplicados. Ustedes ya son casados, multiplicados. Porque luego ujú, está también en cierta contraposición, pues también, de nuevo, no un mandamiento, pero sí el consejo del apóstol, refiriéndome a San Pablo, ¿no? De que cuando dice, este, que recomienda el celibato, ¿no? Para quien no se aguante, pues que se case. Pero que el celibato es un estado superior, ¿no? Ahora sí, en esta vida posterior a la plenitud de los tiempos. ujú. Otra son los tatuajes. No es un Uy, mandamiento delicado. y no los no es tatuajes. pecado. No es pecado tatuarse, pero la Biblia sí dice, no te harás tatuaje. Y hay una plática del padre Fortea, y creo que también el padre Gabriel Amort lo menciona, que no por nada los místicos tienen cierta repugnancia hacia los tatuajes. ¿Ibas a decir algo, Yo Rubén? siempre, sí, yo siempre he tenido esa idea, no sé de dónde escuché, a lo mejor es de mis papás, que tatuarse era un pecado. No O lo sea, es. que no sabía. Ahorita vengo. No sé. No, no es pecado, pero es como te digo, es lo que dice Kennedy Hall. O sea, no está en el catecismo que hacerte un tatuaje es un pecado. Pero Ujú. sí está en la escritura una indicación así en imperativo que dice no te harás tatuaje. Creo que es el libro de Levítico, ¿no? No sé. Sí, creo que me atrevería a decir que es Levítico.
igual con lo de crezcan y multiplíquense, he escuchado a un señor decir que el no tener una familia grande es pecado. No sé si lo dice en ese sentido directo o si es como una forma de decirlo. ¿No tener una familia grande? Ajá, que o el no querer hijos es un pecado, o sea, estando en matrimonio. Mm, ajá, O el no exacto. tener, o el Ujú. no tener muchos hijos es un pecado. Eso es algo que Monseñor ha hecho varias veces y siempre me pregunto, bueno, no siempre, pero desde que escuché eso, me he tenido esa duda de que, bueno, sí entiendo por qué es un pecado, ¿no? Porque no estarías cumpliendo con ese deber de, pues, de ser, de multiplicarte, Yo creo que multiplicarse. también se trata de contextos, porque, por ejemplo, hay otra cosa, ¿no? El enterrar a los muertos. No fue sino hasta hace pocos años que la iglesia permitió la incineración de los cuerpos, ¿no? Porque antes lo único que estaba permitido era enterrar los cuerpos. Y, y se hizo precisamente por el contexto que se vivía en que pues los servicios funerarios han sido eh, fuente de usura para muchas empresas, ¿no? O sea, es absolutamente inhumano Hay cuánto oso, se ¿no? cobra. Sí, Sí, es usura, pues. Cobrar demasiado por enterrar a un muerto. O sea, por una obra de caridad, ¿no? Para empezar, es una obra de caridad. Ni te Y cobren pues nada, entendí. nomás, nomás te cobran Sí, mover el pues dame un cuerpo a la pedazo, iglesia y quiero ya. enterrarlo, sí, no, pues entendiendo el contexto, pues la iglesia permitió eh, de forma extraordinaria, pues la incineración, ¿no? Cremar a los muertos, entendiendo pues esa situación económica. Igual, yo creo que también se puede extender a la cuestión de los hijos, que no estoy diciendo que sea igual, sino podemos darle una lectura ortodoxa a esta cuestión, ¿no? De pues el mundo, la situación económica actual, pues no da ni para que uno solo coma, ¿no? O esté o tenga una vida cómoda. Pero sí creo que para empezar, la finalidad última del matrimonio es los hijos, sí, ¿no? sí. Y, y eso debe estar pensado antes de casarse, antes de contraer el sacramento. Si me voy a casar es para tener hijos, educarlos, que crezcan, que darles una educación cristiana, transmitirles la fe, etcétera. Pero yo sí creo que habría que entender, ¿no? Más que nada el contexto en el que vivimos. Sí, eh, yo comprendo las dos partes. Mm, sobre todo ya leyendo lo que dice Kennedy Hall, porque Monseñor ha hablado sobre eso y dice, si no te da para mantener a los hijos, trabaja doble turno y que la esposa trabaje también, pero solo en una cuestión de necesidad. Y otra cosa también a lo que creo que se refiere cuando dice que es pecado no tener una familia numerosa, es que, ok, podemos decir eso que dice Héctor, el contexto económico no lo da, pero si no vas a tener hijos por un impedimento económico, no significa que estás permitido usar anticonceptivos o a operarte o a seguir Ah, que ese teniendo es otro asunto. relaciones. La contracepción jamás, Ajá, jamás, exactamente. jamás es Porque lícita. creo que el asunto va por ahí. O sea, porque muchas parejas dicen, "Ah, ok, no puedo tener hijos por la situación económica, pero siguen teniendo relaciones con anticonceptivos. O se operan, se hacen la vasectomía para poder seguir teniendo relaciones, pero en un momento en el que la relación sexual ya no está abierta a la procreación, ya es pecado. Entonces, ok, sí tuviste tus dos, tres hijos o tuviste un hijo único, pero sigues teniendo relaciones sexuales, eso ya es el pecado. O sea, sacrificaste, por así decirlo, la familia numerosa para seguir pecando. Porque pues, ajá, si no vas a querer tener familia numerosa, pues en el matrimonio dedicarte a la castidad, En el mismo matrimonio, en ajá. el mismo Practicar la matrimonio, o sea, castidad. el tanto esposo con esposa que sean castos. Porque esa es la condición, ¿no? Yo supongo si no vas a tener una familia numerosa y así no vas a tener una familia numerosa, pero no vas a estar pecando tampoco. Entonces, pues, pues mira, hablando de la castidad, dice que, y yo no me había dado cuenta de eso, de la raíz que significa castigar.
Castigar. Ajá, Sí. que es infligir un problema, un daño, un dolor con el propósito de corregirte. Eso significa que necesitamos corregir los deseos inapropiados de los placeres sexuales y de controlar nuestros deseos de estar sanos, nuestros deseos de salud. Entonces, para castigarnos hay que mortificarnos. E introduce esta cita de la carta de los Hebreos que dice, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Sufrís para corrección vuestra, como a hijos os trata Dios, y ¿qué hijo hay a quien su padre no corrige? Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres según la carne, que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces y para poco tiempo, mas Él, para provecho nuestro, en orden a hacernos partícipes de su santidad. Palabra de Dios. Te Alabamos, alabamos. Señor. Entonces aquí están cómo castigarnos y cómo mortificarnos. Desde el primer capítulo que discutíamos sobre todos estos ídolos, sigmas, alfas de YouTube, que sí nos dicen cómo mejorar como hombres y todo eso, creo que la distinción principal es que ellos no ven ese crecimiento de la virtud como una mortificación cristiana, porque a final de cuentas Kennedy Holt sí nos está dando esos mismos consejos anglosajones, ¿no? Pero ya orientados hacia la santidad y hacia esta masculinidad tradicional y no tanto a ser ¿cómo se puede decir? Un dandy, tener muchas mujeres, atraer a todas las mujeres, ser multimillonario y una influencia de internet, ¿no? Porque pues ejemplos de mortificación que nos da es despertarnos temprano, ayunar, hacer alguna especie de esfuerzo físico durante el día. Ah, y esto también, yo ya lo estaba haciendo, llevo una semana, por un comentario que me hizo una de las monjitas de Monseñor, pero lo bueno que lo volví a ver aquí en el libro que dice, a menos que estemos escuchando cantos gregorianos, música clásica o folclore tradicional, hay que cuestionarnos por qué escuchamos música secular y por qué usamos audífonos. Ya, Eh, pues, fíjate ¿Mande? que en ese punto sí me puse a pensar y dije, pues por lo menos en los últimos meses, gracias a Dios, ya pues he escuchado menos música secular. Y, y no es como que lo haya hecho por decir, ah, no, revuelta contra el mundo moderno, o algo así, sino porque, porque de verdad ya no me llena, sinceramente. O sea, ya que uno empieza a instruirse, pues, de lleno, ¿no? En el consejo evangélico de nuestro Señor Jesucristo, pues como que uno empieza a poner prioridades o naturalmente empieza a desechar ciertas cosas, ¿no? Y me he dado cuenta de que de verdad me la paso horas escuchando música sacra. Y no porque me lo haya puesto como meta, sino por mero gusto. Y no necesariamente canto gregoriano, ¿no? Canto pues griego, canto bizantino, canto egipcio, ¿no? Canto sacro más que nada. Es que en realidad no hay una comparación entre la música secular y la música sacra. O sea, yo antes escuchaba un montón de música secular, pero poco a poco me fui adentrando en los cantos gregorianos, en la música sacra, en el canal de Arpade que me introdujo a eso. Y me di cuenta que lo que escuchaba era una basura, literalmente una basura comparada a estos cantos que son tan hermosos, que realmente son objetivamente hermosos. Sí, porque más que música, o sea, por ejemplo, tú le preguntas a un monje benedictino, ¿no? No, pues que usted canta muy bonito. Es que yo no estoy cantando, yo estoy orando, ¿no? O sea, más que arte, más que buscar la virtuosidad, ¿no? Que es algo muy propio de este pensamiento ilustrado renacentista, ¿no? Como de pronto salen las figuras individuales, ¿no? Que Miguel Ángel, que Rafael, ¿no? Que miren la virtuosidad de mi obra. No. O sea, por ejemplo, el canto medieval es colectivo, es en comunidad, ¿no? Porque todos estamos rezando a Dios. Más que arte, es oración, ¿no? Oración que nos lleva a dar todo de nuestro ser, ¿no? Y somos capaces, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, de hacer algo que es bonito, algo que es virtuoso, ¿no? Un libro que luego estaría suave leer sobre distributismo de un autor contemporáneo.
Él dice que es una forma de autogobierno, o sea, una forma de un gobierno autónomo como por ejemplo, el cantar la liturgia de las horas, como reunirse voluntariamente a organizarse hacia un solo fin, que pues es el canto gregoriano, ¿no? Nadie Sí. te, no es algo que estés haciendo por obligación, como por protocolo, sino que se están ordenando en colectivo por un fin que les agrada a todos y como dice Robin, es objetivamente bello. Eh, y pues sí, o sea, Superior. superior porque yo también me di cuenta por un comentario que hizo una monjita en la Madre Angélica, cuando estábamos haciendo la pasión sobre cómo los jóvenes ahorita tienden mucho hacia la música mundana. Ella sí se expresó, la música mundana. Y yo me puse a reflexionar sobre esto, como, porque ella siempre, cuando platico con ella, siempre hace mucha alusión al mundo, como estas personas se inclinan por el mundo, por las cosas del mundo. Y ya me puse a preguntarme, pues, este término del mundo, ¿qué significa en el cristianismo, no? Y es lo que comentaba hace rato, ¿no? Cuando nos juntamos con nuestros compañeros del trabajo, de la escuela, profesores y todo, ellos que no son, no practican la religión católica, ellos se puede decir que viven en el mundo, ¿no? Sin más. Em, y la música que escuchan, las tendencias que tienen, siempre, y es algo Son que del dice que me mundo. dijo, son del mundo y están influenciadas por ídolos. O sea, yo me di cuenta como que cuando escuchas mucha música, hay muchos temas recurrentes, tópicos, como, no sé, me dejó una mujer. Y son puras canciones de estoy arrodillado y regresa a mí y lo que sea, ¿no? Esa es una. La otra es el dinero. Estaba desde abajo y ahora estoy arriba y los que no creyeron en mí y ahora tengo mucho dinero y X. La otra es tengo La otra es muchas la mujeres. fornicación. Ajá, Ajá. sí, ajá, la Sí. fornicación. Fuimos y el Bad Bunny, ¿no? El Bad Bunny ya es como no sé, bueno, ya no sé porque cada vez me sorprenden más los reggaetoneros, de que yo pensaba cuando estaba en la primaria, yo pensaba que no podían ser más explícitos. Cuando decían como, dame más gasolina o cosas así, yo dije, no pueden ser más explícitos, qué groseros. Y ahora No, ya te quedaste dicen, bien verde. sí, no, y ahora ya dicen te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro, no, preferiría no decirlo, ¿no? Pero, o sea, ya son explícitos y la gente canta esas canciones y los niños cantan esas canciones y es lo que más me da veces que me Sí, da tristeza. eso es lo peor, que escuchar a un niño, especialmente pues, a un familiar tuyo, un niño, cantar esas canciones. Y me da realmente un coraje que, que en serio odio esa música con una pasión como no tienes idea. No la aguanto. Estoy en el carro con mis papás y ponen esa música o en el radio y apago el radio y se enojan conmigo. Les digo, es que eso es basura eso. Estoy escuchando mierda. No quiero escuchar eso. Y se enojan. Pero me vale. Y me Pues está peleo, bien. pero es que no, sí, no aguanto, realmente no aguanto esa música. Sí, porque No, luego uno no quiere parecer a, como dicen, ¿no? El mamador, así de que diciendo, ay, no, el rock es cultura, ¿no? Y sí. así no como que Arriba el vamos a metal. atacar al... Sí, 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 vamos a atacar al reggaetón porque es música de centennials, ¿no? Algo así. Pero Ujú. no, es que genuinamente es música basura. No tiene nada de virtuoso. Y más allá de la Todo, virtuosidad, ajá. no proviene de la verdad, ¿no? Que es Cristo. Bien radical, no, no, pero es cierto, es cierto. Y es que, y es que Ajá. hay otro punto que mencionó Hao en el libro. El usar audífonos, o sea, estás directamente poniendo música en tu cabeza, o sea, directamente estás mandando señales a tu cerebro. Ujú. Y imagínate si estás mandando pura mierda de esa, pura basura. O sea, ¿qué vas a tener en el cerebro? Pura basura. Es lógico. Sí, sí, sí. Am, esa misma monjita que comento también me acuerdo otro comentario que me hizo porque pues me invitó a tocar el violino para la fiesta de Monseñor. Y al presentar yo el contexto de la pieza, pues la pieza es una pieza de violín que está adaptada de un Lied, es una canción para voz, y esa canción para voz está adaptada de un poema en alemán. Y leí el poema y el poema es un poema así romántico, melancólico para una mujer, ¿no? Para un amado que extraña a su amada y la quiere de vuelta.
Y lo leí y la monjita estaba a un lado de mí y me dice, es para la iglesia, ¿verdad? Y yo me quedé en shock porque yo dije, o sea, como la pieza que toqué era del periodo romántico. Y justamente el periodo romántico se caracterizó porque los músicos empezaron a componer dedicados hacia sus pasiones individuales y se separaron de los temas sacros. Entonces yo dije, como que me hizo un clic ahí donde dije, incluso la música romántica, el hombre se está como am, Enalteciendo a sí mismo. enalteciendo a sí mismo, exacto, y a las pasiones que tiene sobre otra persona, pero ese amor es un amor pasional y no es un amor am, Ordenado. elevado. No es un amor elevado como que, ok, quiero esta mujer porque me quiero casar con ella porque nos queremos edificar en Cristo, ¿no? Y sino que ya es más un anhelo, ajá, pues carnal, pasional. Y cuando ella me dijo, estás leyéndole ese poema a la iglesia, ¿verdad? Y yo me sentí así como, uy, no Oh, manches. ya entendí lo que dijo. Y fíjate qué bueno que mencionaste eso, porque incluso yo también me he llegado a cuestionar cosas así, ¿no? La dichosa música clásica, sobre todo el periodo del romanticismo, que digo, ¿es de verdad esta música objetivamente superior a otras solamente porque suena bonito o porque es escrita con un fin cristiano, ¿no? Y sí me he puesto a pensar genuinamente en eso. Mm. Hay ¿Por un qué? texto de San Porque Agustín. Ajá, ¿qué dices? ¿cuál? No, no, ¿cuál? No me acuerdo qué texto es en específico. Es en las confesiones. Se me hace que es en las confesiones donde San Agustín se siente culpable porque en la liturgia él se siente distraído por la hermosura de las voces en lugar de por el texto que están cantando las voces. Sí, sí, ya me acordé. Pero es como, va por ahí, ¿no? Precisamente eso. O Ujú. sea, es por eso que mencionaba, por ejemplo, de este punto de ruptura, ¿no? En el Renacimiento. Cómo el arte empezó a tomar un carácter individual, ¿no? Miguel Ángel, Rafael, voy a firmar mis obras si son visuales, ¿no? Soy un gran autor, etcétera. En contraposición, pues, al arte que era sacro en la Edad Media, ¿no? Un arte anónimo, un arte Ajá. de comunidad, en donde no sabemos quién es el autor, sino solamente sabemos a quién va dirigido, ¿no? Ujú. Que es a final de cuentas el Bien, autor de todo. Exactamente. Mm. Y el otro consejo que da es baños de agua fría. Dice, busquemos ustedes lo han congelarnos ahora antes que arder más tarde. Y yo dije, oh, esa va para el pleito. ustedes ustedes lo han tratado esos baños Sí, yo sí. por cuánto tiempo. Con agua fría porque ya era nomás bañarme con agua fría, no, la neta no. O sea, yo les voy a ser sincero, yo cuando leí eso sí solté como una carcajada porque sí me sonó acá como los típicos videos, ¿no? De automotivación que te dicen, no, bañate con agua fría. Ujú. Y, o sea, está bien, lo entiendo, ¿verdad? Entiendo sobre todo por qué lo dice Kennedy, dijo, nomás que sí me hizo gracia. Pero sí, o sea, entiendo, puede ser también un método de mortificación. O sea, me pongo a pensar sobre todo en los lugares más inhóspitos, donde el clima es muy hostil, donde pues uno no puede darse el lujo de prender el boiler, ¿no? Y bañarse con agua calientita. Sobre todo, pues pensando en esos misioneros, ¿no? En esos monasterios. Y digo, "Ah, pues si ellos no se bañan con agua caliente, ¿por qué yo me tengo que bañar con agua caliente?" Exacto. Yo sí lo he hecho. A veces fallo, pero mm, sí, casi todo el año pasado sí me estuve bañando con agua fría. Ahorita O lo que sea, he hecho en es serio. sí, en invierno, incluso en invierno. Pero sí, sí hay días donde sí me baño con agua caliente, o sea, sí hago mis excepciones. O por ejemplo, ahorita lo que hago es prendo el agua caliente y me baño un ratito con agua caliente y antes de salir la pongo toda fría.
toda fría, sí, pues sí, fría, 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 y me quedo otro rato en el agua fría y ya salgo, pues como para darme un pequeño placer, ahora sí, una pequeña comodidad ahí. Pero yo lo empecé a practicar más que nada por, ajá, por esos consejos de YouTube, como dice Héctor. Y es que, ajá, me dio risa a mí también porque en el primer episodio yo estaba comentando, estaba criticando ese tipo de consejos, ¿no? Y luego veo y Kennedy Hall también da este mismo tipo de consejos. Pero, Es pero ajá, que no, yo supongo que la distinción es que él lo enfoca más a que es una mortificación en lugar de que va a ser un método de mejorarte a ti mismo por ti mismo, ¿no? O sea, es una sí, mortificación que exacto. tú le vas a dedicar a Dios porque Él dice, tu sueño ofréceselo a Cristo y verás cómo te lo va a recompensar. Y dije, ah, pues sí, es cierto, cuando rezamos las completas, en las completas hay una parte muy bonita que dice, imitemos, ¿cómo dice Héctor? Imitemos a Jesucristo como cuando Él se durmió en el sepulcro o algo así. Imitemos. A ver, deja ver. Saco el El que texto. siempre me acuerdo y se me hace impactante es que el Señor nos concede una noche tranquila y una santa Una muerte. santa muerte, sí, Ajá, eso a mí me parece broche de oro, ¿no? Así como diciendo, si hoy, Señor, me llevaras ante tu presencia, concédeme una santa muerte, ¿no? ajá. Yo la primera, pero la primera vez que lo leí, cuando leí Santa Muerte, dije, oh, pero pues no es la Santa Muerte pagana, ¿no? Ah, no, el ídolo. Nah, Ajá, el claro ídolo. que no. Ah, ya lo tengo. Sálvanos, Señor, despiertos. Ciertos, Protégenos mientras protégenos dormimos, mientras dormimos. Ajá. para que velemos con Cristo y descansemos en paz. O sea, este Eso, sueño eso a mí también me impactó demasiado, sobre todo el Ajá, velar, ¿no? Velar con Cristo, acordándome de la parábola de las esposas, de las novias que están afuera esperando al novio, ¿no? Y se les acabó el aceite. Llega el novio, o sea, el novio ya está a la puerta. Jesucristo ya está a la puerta. Hay que velar con Cristo, ¿no? ujú. Y hay otra que para imitar como a Cristo en el sepulcro, algo así, pero, o sea, cuando nosotros dormimos, tenemos que pensar que somos o que queremos ser como Cristo cuando descendió a los infiernos, cuando murió, ¿no? Entonces, va a ser otro nuevo día, como lo que queremos es resucitar una nueva vida después del sueño. Entonces, esas mortificaciones que hacemos o esa forma de levantarnos temprano es una forma de resucitar, ¿no? Como una micro resucitación, Sí, un reseteo, ahora un sí, ¿no? reseteo. Pues aquí tengo la presentación. Muy bien. Ah, sí, pues yo también quería hablar un poco del ayuno, más que nada. Pero, o sea, igual, el ayuno muchas veces yo creo que la gente lo toma como un fin en sí mismo y no se trata de eso. El ayuno es, ahora sí, yo creo que una de las formas de mortificación más antiguas y más perfectas que existen. ¿Por qué? Porque es ahora sí matar los sentidos, ¿no? Yo creo que uno de los placeres más grandes que puede tener el hombre es comer, ¿no? Omar, sí. Es Sí. que nada, comer. Y quitarse ese placer es como decir, no, no quiero nada que ver con nada que me controle. Y, y yo hablando con otra gente, pues hemos llegado a la conclusión de que, por ejemplo, el hombre que es incapaz de ayunar, no va a poder ayunar de otras cosas. Sobre todo con el placer sexual, ¿no? Mm. De hecho, unos métodos contra la lujuria es el ayuno, he escuchado. Sí, Sí. pues de hecho ahí en la escritura dice que hay unos demonios que solo salen con el ayuno. Ya decía en el libro en el capítulo que leímos también decía eso. Que el ayuno es la única forma de que unos demonios salgan. Ujú. Yo, Otro, ajá. hablando de lo del ayuno, o bueno, más bien añadiendo una forma de mortificación. Me acordé mucho de una cita de un padre del desierto, etíope, ¿no?
San Moisés el negro. Aquí tengo la cita, nomás que es en inglés. La voy a decir primero en inglés y luego la voy a tratar de traducir. Dice: You fast, but Satan does not eat. You labor fervently, but Satan never sleeps. The only dimension with which you can outperform Satan is by acquiring humility. For Satan has no humility. Traducido sería algo como que tú ayunas, pero Satanás no come. Tú trabajas ferventemente, pero Satanás nunca duerme. La única dimensión en la que tú puedes vencer a Satanás es en la humildad, porque Satanás no tiene humildad. Y yo creo que esa es otra forma de mortificación, la mortificación perfecta, que es la humildad, ¿no? Morir a la voluntad de uno mismo. Mm. Y es de las más No complicadas, sé ¿no? si también es Yo me atrevería a decir que es la más complicada. Cuando dices, soy humilde, ya no eres humilde. Sí, exactamente, ¿no? O sea, está canijo. Decía Robin. también bueno, iba a decir otra cosa, pero mejor voy a decir esta otra. Que también hay otros tipos de ayuno, no solo con de no comer, pero de guardar silencio, por ejemplo. Especialmente cuando queremos hablar o cuando estamos enojados o queremos decir algo, es el guardar silencio. Igual el proponernos el no hablar, ¿verdad? Por, por lo menos para mí es mucho más fácil no comer que no hablar o no decir algo. Cuando estoy enojado, especialmente cuando quiero hablar o discutir, es mucho más difícil para mí no hablar que no comer. Porque no comer ya estoy, no acostumbrado porque siempre cuesta, ¿no? Pero no hablar, ese sí es mi talón de Aquiles, especialmente cuando discuto con mis papás o con mis hermanos o con alguien, ese, no sé si pasión, no sé cómo llamarlo, pero me resulta muy difícil a la vez, ¿no? De guardar silencio. Como dicen, el tener esa humildad pues, de callar. O por dos. Pues creo que ya le había dicho a José Luis alguna vez. Entre broma y no, ¿no? Que para mí comer era más sacrificio que no comer a veces, ¿no? Pero, pero sí, o sea, lo más difícil es ayunar de uno mismo, ¿no? Callar cuando uno debe callar. Sí, y no sé por qué, pero yo creo que se me hace más fácil porque pues antes me pasaba bien macizo, ¿verdad? No por ayunar, pero porque no tenía que comer. Y más bien porque no me gustaba la comida de la escuela. Ah. Pero es que no sé cómo es la comida allá en la escuela en Tijuana, pero acá nada que ver, es una asquerosidad. Que mejor. Pero sí, Mejor si acá ni comida hay. sí de hecho una vez di una presentación en la universidad de primer año sobre el silencio. Y me acuerdo que cité al Papa Francisco, que daba un consejo de mordernos la lengua. Y lo he olvidado, pero hace rato que estamos hablando sobre el silencio me acordé, nada más si no lo dije. Me acordé y no me acuerdo a quién cité también, creo que al Cardenal Sara. Creo que también tiene un libro sobre el Sobre el silencio. silencio, ¿verdad? Eh, De una abadía en Francia, ¿no? Nunca lo he leído, pero lo cité. ¿Con gombo? Sí, creo. Bueno, no sé, pues yo digo Fungombo porque muy famoso Fungombo. Ujú. No sé, y decía el Papa también que a veces matamos más con nuestras palabras, o sea, y sí es cierto, muchas veces herimos más con nuestras palabras que con nuestras acciones. Y a mí me pesa especialmente porque pues, me peló mucho con mi mamá, creo que porque somos muy similares y a la vez distintos.
a comparación de mi papá, y siempre está como esa chispa entre nosotros de querer discutir y pelearnos, y me cuesta, como no tiene ni idea, callarme. Sí, ese para mí sí es un verdadero ayuno, el callar. Ah, puede ser tu mortificación eso. Sí, la voy a tener que practicar más. O sea, yo tal vez aplique esa de levantarme. No, no me cuesta porque todos los días, gracias a Dios, sí me levanto. Pero, por ejemplo, yo sí tengo esa rutina Kennedy Hall ahorita. Porque voy a la escuela y saliendo de la escuela voy al trabajo y del trabajo salgo a las 10. Llego aquí a mi casa, gracias a Dios, como a las 11. Me duermo y me tengo que levantar a las 4:30. Pero hay veces a las que me levanto como a las 5 o el lunes. El lunes, por ejemplo, me quedé dormido más tiempo para dormir más y no fui a las primeras dos clases de la escuela. Porque yo dije, no, necesito descansar. Pero ya ahorita que leí el libro me sentí culpable de haber hecho eso. Y yo también he aplicado. Entonces dije, no, no, ya fue esa vez y nada más. O sea, pues sí, como dice él, no pequé, no fue un pecado, pero a la larga, si sigo haciendo eso, pues ya va a afectar mi virtud, por así decirlo. O sea, yo creo que sería más virtuoso si me levanto luego, sin pensarla, porque eso me cuesta mucho. Como suena De la hecho, alarma y levantarme de una. quiero decir que de hecho tengo bien marcado una vez en mi último año de preparatoria. Tenía un maestro al que la verdad que creo que fue uno de mis mejores maestros, no por lo que enseñó, pero por lo que transmitía. Y me acuerdo mucho de una anécdota que dio sobre un estudiante que dijo que ya era, creo que el último día o el penúltimo día de clases. Ya todos sentaban en el salón de clases, a veces ni iban a la escuela. Y ese estudiante se quedaba ahí hasta que la campana sonara. O sea, estando casi la clase vacía, él iba a clase y me resonó mucho porque esa es una virtud. O sea, el no faltar a clase, el cumplir tu deber. La virtud del autismo, ¿no? No, no es cierto, no es cierto. Perdón. Definitivamente esquizopileado. No, sí, sí es una virtud. Pero yo tenía, no un compañero, pero un profesor, un alemán en la carrera de filosofía. Y ese profesor daba la clase a las 10 en punto. O sea, si eran las 9:58 nos decía, tienen 2 minutos para platicar. Y en cuanto el reloj daba a las 10 en punto, empezaba la clase, estuvieras ahí, no estuvieras ahí. Nada de que ese profesor no nos da, ya es que hay profesores que, tienen 10 minutos de tolerancia o 15 minutos es retardo. Ese profesor no. 10 en punto y a las 11 que se acaba la clase, a las 11 se acaba la clase. Y yo una vez llegué tarde, no por gusto. De hecho, que ese profesor tuviera esa ética, yo creo que a la mitad del salón, o más de la mitad del salón, los incitaba a que estuviéramos puntuales a la clase, porque a las otras clases, pues sí nos valía, llegábamos 5 minutos tarde, 10 minutos, porque los mismos maestros de las otras clases tenían ese hábito de que se esperaban 5 minutos o 10 minutos Lo a que se toleraban. fueran a lonchar, ajá, sí, a lonchar, de tolerancia, lo que sea. Y ese profesor no. Entonces, ese empezaba la lectura o lo que sea. Entonces, una vez yo tuve que ir a una entrevista que nos hicieron a los alumnos sobre la carrera. O sea, fue una actividad de la misma carrera y estudiantil a la que me mandaron por parte de coordinación. Y llegué como 15 minutos tarde a la clase y me senté y yo le pregunté levanté la mano y le pregunté al profesor, ¿en qué página estamos? Me dijo, ese es tu problema. Y yo, uy. A la- Uh. Perdón. Sí, yo, ay, perdón. Sounds like a you problem. Así como bien seco y ya al final de la Eh, clase platiqué con él y ya le comenté y sí comprendió. Y bueno, todos tienen sus pros y contras, pero
No, yo lo respeto Pero muchísimo. Yo lo respeto mucho al sí, maestro. fíjate que esa es una virtud también, porque, por ejemplo, yo ahorita tengo una maestra que sí empieza más o menos a la hora a veces, pero para terminar, uy, no, siempre se pasa, casi siempre se pasa. Y es, sí, y lo pronto es que una clase bien tonta que ni al caso y siempre se pasa el tiempo. Pero sí es virtud pues empezar a la hora y acabar a la hora. O sea, ser puntuales. Sí, ese profesor llegó, una sola vez llegó tarde a la clase. ¿Y por qué llegó tarde? Porque se encontró un perrito abandonado en la escuela y le estaba buscando dueño. Es animalista, pues, es ecologista. Sí. Es vegano. Entonces tiene como esta cura, ¿no? Ah, iba a decir que iba a decir era un chat, pero A punto. a punto. Ah, pues Ay, cada quien. Bueno, no cada quien, pero si fuera franciscano todavía, ¿no? Definitivamente. sí. Pues bueno, chicos, voy a dejar de grabar. Bye. No, pues, permítanme.